¿Cómo amanecen? Bueno, hemos orado bastante, pero eso es poquito, conforme a todo lo que debemos orar. Hermanos, miren, la mejor manera de mantener una íntima comunión con Dios es hablar con Él bastante. ¿Cómo tú conservas un amigo? Llámalo, salúdalo. Hay amigos de esos de los que tienes 20 años sin verlo, pero cuando lo ves, no hay ningún tipo de problema. Es como que si lo viste ayer. Pero para sembrar esa amistad, para llegar a esa amistad, debe haberla sembrado con llamadas constantes, comunicación, hablar, y después quedan así como los amigos del colegio. Yo recuerdo, tengo aquí, me gradué en el año 96, y por ahí pueden sacar mi edad, no, 42. Me gradué en el 96 y tengo amigos que nos vemos una vez cada 2 o 3 años. Pero yo sé que el día que levante el teléfono él está ahí, porque tuvimos nuestros primeros años de infancia y juventud sembrando una verdadera amistad. Nos hablábamos todos los días. Nuestro nombre en este grupo se llama Amigos de Jesús, basado en Juan 15:15, que lo tenemos ahí atrás. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas los llamaré amigos. ¿Cuál es la diferencia de un servidor y un amigo? Jesús les decía a los apóstoles que hicieran algo y hasta les daba explicaciones de por qué había que hacerlo. Si no fueran amigos, no tiene por qué darle explicaciones. Como amigos de Jesús, oremos constantemente, hablemos con Él y escúchalo en su palabra. Mis hermanos, la semana antepasada, antepasada, hablamos de una historia de amor. ¿Se acuerdan? Basada en Juan 3:16. La semana pasada hablamos de gracia y verdad, basada en Juan también. Hoy quiero traerles otro versículo en Juan. Y este tiempo que nos queda de año vamos a estar estudiando Juan. ¿Ok? Abran en su Biblia Juan capítulo 2. En el capítulo 2 de Juan, el Señor Jesús inicia su ministerio. Empieza a hacerse público y notorio ante la gente que aquí hay alguien que no es normal. Aquí hay alguien especial. Todo esto sucede en las bodas de Caná. Algunas tradiciones extrabíblicas dicen que posiblemente Judas Tadeo se estaba casando. Aunque la Biblia no nos dice eso, es bonito tenerse una imaginación de quién se pudo haber estado casando. ¿Ok? Juan narra al que ya conoce la historia. Cuando usted lea el Evangelio de Juan, usted va a ver como que él no me está echando el cuento desde el principio, sino que él me está echando un cuento que él sabe que yo ya sé. Y él te cuenta diciéndote cosas como, y estaba Judas el que lo traicionaría. Y si tú nunca lo habías leído, tú te ibas a quedar así como que, me está contando el final. Usted me hizo un spoiler de la película. ¿Qué es esto? Pero es que él le cuenta al que ya sabe la historia. El capítulo 2 empieza en las bodas de Caná, donde vemos a María, la madre de Jesús, diciéndole, mijo, se acabó el vino. Jesús le dice, ¿y yo qué tengo que ver con eso, mujer? Estoy venezolanizando. Y María emite su único mandamiento. La única orden escrita en la Biblia
de la boca de María, la madre de Jesús, que dice, hagan todo lo que Él les diga. Así que si tú eres un seguidor de María, vas a terminar siendo cristiano también. Entonces Jesús le dice, tráiganme cántaros de agua. Los llenaron. Vaya y repártele. Cuando la repartieron no era agua, era vino. Y todo el mundo asombrado. Y ahí empezaron a ver, aquí hay algo. Ahora, poquito tiempo después de esto, sucede el relato en el que vamos a hacer un énfasis hoy. Y empieza desde el versículo 13. Y voy a ir leyendo. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Esa Pascua de los judíos hoy nosotros los cristianos la celebramos también, o la celebramos en la misma época de la Pascua, aunque no conmemoramos la Pascua, sino la resurrección y la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y no es casualidad. Jesús hizo todos sus últimos acontecimientos importantes durante la Pascua de los judíos, que hoy nosotros le decimos Semana Santa. O sea, eso estaba llegando a Semana Santa. Febrero, marzo, por ahí. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y vamos a hacer ahí la primera pausa. El título de hoy es el celo de tu casa me consume. Ahora, esta expresión no la dijo Cristo aquí por primera vez. Está escrita, Dios la inspiró en David cuando escribía los salmos y está en el Salmo 69:9. David en una agonía orando o cantándole a Dios, porque eso eran los salmos, ese en particular dice que es una canción de David. Gritó también, el celo de tu casa me consume. Hermanos, miren el contexto de esto. Jesús está entrando al templo de Jerusalén. Viene la Pascua y él no vivía en Jerusalén. ¿Cómo le decían Jesús de Jerusalén? No, ¿verdad? Jesús de... Porque ahí es en donde hizo vida, ahí creció, ahí vivía. Pero los judíos tienen por costumbre, cuando viene la Pascua y las celebraciones, se van todos al templo que está en Jerusalén. Ese segundo templo, porque el primero fue destruido, lo reconstruye Esdras y Nehemías, y ahí está Jesús adorando. Pero cuando entra se consigue que hay un mercado adentro. Casi mercado persa. Pero no era persa, era judío. ¿Qué vendían ahí? La Biblia expresa aves, ovejas, bueyes y había cambistas, casas de cambio. ¿Por qué no habla de otras cosas? ¿Por qué no vendían comida, por ejemplo? ¿Por qué no vendían granos? Que era un gran mercado de la zona y en la época. Porque en realidad lo que están vendiendo ahí adentro es lo que por costumbre los judíos ofrecen en sacrificio. Algo así como que si usted llega a la iglesia y dice, yo quiero adorar a Dios.
Vente, aquí te vamos a cobrar para que tú puedas adorar. Eso está mal. Dentro del templo se estaban comercializando los animales que le ofrecerían en sacrificio a Dios como un gran esfuerzo que yo he tenido y te lo vengo a sacrificar, pero en realidad lo acabo de comprar. Yo no lo crié, yo no lo engordé, este no es el más gordo de mis ovejas, lo acabo de comprar. Pues resulta que existía una ley muy antigua que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La costumbre judía era, si tú pecas, tienes que ir ante el sumo sacerdote, le confiesas tu pecado al sumo sacerdote y él te dirá cuánto vale tu perdón. Depende del pecado, la misma ley explica algunos casos particulares. Si hiciste esto, son 2 codornices. Si hiciste esto muy grave, ya es una oveja. Y si es esto mucho más grave, es un buey. La intención posible, y digo posible, que Dios haya tenido al establecer esta ley, era que a la gente le empezara a doler pecar, a ver si así dejaban de pecar. Pero la gente, en lugar de dejar de pecar, iba prepagando su perdón. Y preparaban ya su ganado para ser sacrificado dentro de un mes que voy a pecar. Y yo sé que el fin de semana voy a salir con una mujer que no es mi esposa, entonces ya estoy engordando una oveja. Y el otro mes voy a robar tal cosa y ahí hay un buey. Entonces la gente, en lugar de arrepentirse, pagaba sin ningún tipo de dolor. Es muy común para nosotros venezolanos ver películas donde hay un juicio de alguien que, no sé, cometió una estafa y le dicen, puede salir bajo fianza. ¿Cuánto es? $1.000.000. Ay, toma. Y se va y no le duele. Pero todos los que están ahí están como picados, como que no, él le tiene que doler. Porque en realidad existe cierta relación entre justicia y dolor al que se le está haciendo justicia. Es como que tiene que sufrir un castigo. Pensando en eso, Dios nos quitó a nosotros la responsabilidad de la venganza porque no podemos tomar decisiones para venganza. No somos lo suficientemente maduros para vengarnos como debería ser. Y dice Dios, mía es la venganza. Imagínate que Dios me deje a mí la responsabilidad de vengarme. Me caería a golpe con todo el mundo sin preguntar y después a lo mejor descubro que me equivoqué. Y Dios dice, eso me lo dejas a mí. Y créanme, la venganza que Dios hace a veces ni siquiera nosotros la veremos. Muy probablemente yo estoy orando para que Dios haga justicia por algo y Dios está como que es que ni cuenta te vas a dar de lo que yo voy a hacer porque yo no quiero que tú goces de la desgracia ajena, porque eso es pecado. Y si yo oro por justicia, acuérdate que la Biblia también dice, con la vara que midas serás medido. El día que tú te equivoques, podrías llegar a ser juzgado igual. Yo por eso prefiero orar por misericordia. Pues ya yo sé que Dios va a vengarse. Ya yo sé que Dios tiene un castigo preparado para el que se metió conmigo. Que Dios defiende a los suyos. Mis hermanos, esta regla del Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios seguía vigente cuando Jesús está entrando al templo. Pero de repente se encuentra que la gente está comprando y vendiendo lo que
ofrecerían en sacrificio y probablemente sin dolor. Pero el asunto de todo esto no es el mercadeo, es que lo están haciendo adentro de su casa. Es el descaro de hacerlo incluso dentro de las instalaciones del templo sagrado de Dios. Y cualquiera pensaría que un Jesucristo amoroso que entregó su vida por nosotros entraría y le dijera a los mercaderes: estimado hermano, ¿sería usted tan amable de salir de los aposentos de la casa de mi padre? Pero yo leo esto y digo, me da cierto gozo ver que a veces no me siento, que a veces no estoy tan equivocado cuando siento rabia, que provoca voltear las mesas. Hay una diferencia y es que yo no soy Dios para hacer eso. Él sí. Y él entró y dice la Biblia que hizo azote de cuerdas. ¿Sabes qué es eso? Un látigo. Un látigo. Todos los casados saben lo que es eso. Y hace chaplá. Sí, ¿verdad? Y a punta de látigo sacó a la gente. No le dijo permisito, no lo sacó a golpes. Lo sacó por la fuerza. No agarró la mesa, llévatela. No, las volteó. ¿Usted alguna vez ha jugado Monopolio con un picado? Bueno, así. Que cuando él se ve que está perdiendo, agarra, no juego más. Y te voltea la mesa. ¿Te estás acordando? Pues así hizo nuestro Señor. Así hizo Dios. Botando a todo el mundo de la iglesia, del templo, perdón, porque simplemente están haciendo algo que no deberían hacer ahí. Ahora, ¿qué aplicaciones nosotros podemos tomar de esto? El día que vengamos al templo y se esté vendiendo algo, vamos a voltearle las mesas. No lo saquemos de contexto. Permítanme contemporizar lo que dice ahí. Aplicar para nosotros esto. Fíjense que cuando Jesús hizo esto, los apóstoles se acuerdan de lo que está escrito. Los apóstoles judíos se saben la Biblia de memoria. Y más los salmos de David, que a David lo tienen en muy alta estima. Cuando ellos vieron eso, se acordaron de las palabras de David. El celo por tu casa me consume. Él va a cuidar su casa. Hace unos días atrás estuvimos en una conferencia de pastores que se llamaba, ¿cómo es? Festival de la Familia. Sé que era de la familia, no me acordaba la primera. Festival de la Familia. Entonces, el énfasis estaba en las familias de los pastores, que es una conferencia de pastores. Usted se imaginará como una conferencia de pastores. Una predicación dirigida a pastores. Que los pastores también necesitamos escuchar palabra de Dios dirigida, pensada, diseñada para nosotros. Y allá el predicador dijo, levanten la mano los adúlteros. Y nadie levantó la mano. Pero el predicador no se refería específicamente a ver lo ajeno, sino que él dijo, todos aquí presentes en algún momento le han prestado más atención a la esposa de otro que a tu propia esposa. Y todos seguimos. ¿Qué está diciendo este hombre? Y él dijo, en ocasiones los pastores están más con la esposa de Cristo que con tu esposa. Y la esposa de Cristo es la iglesia. Si la iglesia tiene problemas, Dios te puso para apacentar a las ovejas, pero es su esposa. Preocúpate por tu esposa, que Él se va a preocupar por la suya. Y eso me quedó, nunca había escuchado esa frase, no es mía. Me impactó.
Al punto que esto yo lo había preparado una semana atrás y me puse a hacer unos cambios, añadir ilustraciones. Dios siempre va a cuidar a su esposa. De la misma manera en que usted podría cuidar a la suya si hay una decisión genuina de amarla. ¿Se acuerdan, mis hermanos Arturo y Dulce, cuando vimos el prematrimonial, qué es el amor? Es una decisión de entrega. El mismo Jesús la mostró de esa manera. No es sentirse enamorado, no, eso es otra cosa, es un sentimiento. El genuino amor que habla la Biblia no es un sentimiento, es una decisión que tomas. Que a pesar de, voy a entregar mi vida por ella. Pues Cristo entregó su vida por su iglesia, no la va a defender, ya demostró que es capaz. Ahora entra a la casa y ve ese desastre y saca a todo el mundo a patadas. ¿Será que Él está entrando a mi casa a botar todo ese desastre? ¿Qué pasaría si Jesús ahora analiza nuestro templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y ve un desastre? Y ve cosas que no deberían estar sucediendo ahí. Cosas como que en lugar de arrepentimiento todavía estás pensando a ver cómo justificarte. Que era lo que hacían los que iban a comprar ovejitas para sacrificarlas. En lugar de arrepentirse, seguían haciéndolo y bueno, aquí está mi justificativo de pecado. Una oveja para que la sacrifique. ¿Hay algo en ti que estarías haciendo que pueda estar evitando que Dios te bendiga? A veces pasamos por una circunstancia y unas situaciones que tú dices, Señor, ¿dónde estás? Él está ahí siempre, no se ha ido. Pero Isaías deja bien claro, tu pecado ha hecho apartar mi rostro para no oír. Algo así como, habla con mi mano. Señor, necesito que me ayude en mi negocio. Señor, mi matrimonio es un desastre. No, no voy a hablar contigo. No es que no escuchas, Dios escucha todo. Pero es necesario un arrepentimiento para volver a entrar en íntima comunión con Él y entonces empezar a vivir distinto. A veces decimos, esto es una prueba por lo que estoy pasando. Analiza tu vida para averiguar si es una prueba o es una disciplina. Porque una prueba viene con la intención de fortalecer tu fe. Una prueba no viene por castigo. Una prueba no viene porque tú estás haciendo cosas que a Dios no le gustan. No, al contrario, tú estás haciendo también las cosas que puede que se te suban los humos a la cabeza y digas, yo estoy en íntima comunión con Dios, hoy no pequé. Y ahí Dios te ponga a prueba para que te des cuenta que no depende de ti, sino de Él. Y de repente, ¡plas!, pasó algo. Posibles resultados de esa prueba, número 1, no, hombre, si tú de verdad existieras, esto a mí no me pasara. Número 2, no sé qué quieres hacer con esto, Señor, yo confío en ti, en que tú me vas a ayudar a salir de esto. 2 opciones. En una estás raspado y en la otra pasaste con 20. Aquí no hay 9.5, ni 11, ni mediocridades de esas. Aquí es o 20 o repetición. Pues sí te da Dios la oportunidad de repetir hasta que te mueras. Tendrás oportunidades. ¿Cómo saber si es una prueba o una disciplina? Simplemente ve dentro del templo del Espíritu Santo que eres tú. ¿Se acuerdan que hemos hablado
que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Revisa. Revisa, estás buscando justificar pecado. Analízate. Tú conoces esta teoría. Yo no le estoy hablando aquí a personas que nunca en su vida han escuchado de Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, ni Moisés, ni Adán y Eva. Aquí todos nosotros en Venezuela, viendo televisión, algo hemos escuchado. Y sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Hemos escuchado los mandamientos, hemos escuchado historias de Cristo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque también Romanos nos deja bien claro en que Dios nos sembró a nosotros una conciencia, y es la ley de Dios tallada en nuestros corazones. Instintivamente sabemos qué es bueno y qué es malo. A un indígena del Amazonas nadie le ha hablado de los 10 mandamientos, pero intenta tocar a la esposa. Va a salir con una flecha por la cabeza. Róbale algo. Agárrale ahí una fruta sin su permiso. Y que otro indígena llegue y agarre algo que no sea para que vea el castigo que le van a dar. Porque hay algo que no es que es la ley de la selva. No, 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 no. Ellos saben que robar es malo. Todos ellos saben el celo que tienen por su esposa, por su mujer, y nadie les ofició un matrimonio. ¿Y cómo lo saben? Dios puso la ley de Dios en nuestros corazones y es la conciencia. Analizando esa conciencia, imagínense que usted cierre sus ojos y vea. Hay mesas de cambistas ahí. Estoy intentando justificar mi pecado con un estilo de vida. Estoy intentando pagar algún tipo de penitencia que ya Cristo pagó. Porque el otro asunto de todo esto es que en esta época todavía estaba vigente, como lo dije antes, los sacrificios. Hoy no. Hoy ya Cristo pagó. Si nosotros todavía tuviéramos que sacrificar animales, ovejas, por cada pecado que cometiéramos, las ovejas se hubiesen extinguido como se extinguieron los dinosaurios. Porque lo que más hay en el planeta Tierra es pecado. Si por cada pecado tiene que matar una ovejita, se extinguieron las ovejas. Denle un año, un mes. No se extingue antes porque la gente no va a confesar su pecado. Pero si por cada pecado existente en el mundo matas una oveja, se extinguieron. A Dios no le interesan tus sacrificios, Él mismo lo dice. Los sacrificios de ustedes no me gustan. Prefiero obediencia. Pero como la ley ya estaba escrita que era necesario la remisión de pecados por medio del derramamiento de sangre, ahí vino Cristo y se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el único y último sacrificio y suficiente. Y en algún momento, cuando yo le confiese mi pecado a Dios y le diga, hice esto, hice esto, hice esto, y me llegue a pasar por la cabeza, debería pagarlo con esto, con esto y con esto, recuérdate que ya Cristo lo pagó. Y ya tu pecado fue perdonado. Ahora, si yo eso lo tomo como una especie de supergracia de que ya ahora todo lo que hago voy a ser perdonado, prepárese a las consecuencias, ¿oyeron? Porque Dios reduce en su extrema misericordia las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero disciplina. Y disciplina duro.
En ocasiones la Biblia nos enseña, no es bueno caer en las manos del Dios que disciplina. Tu papá ya te va a perdonar cuando tú eres chiquito y rompes las cosas. Ya estás perdonado, ese no te va a botar de la casa. Pero igualito el castigo dolía. Los correazos duelen. Los chancletazos de las mamás duelen. ¿A quiénes le dieron chancletazo y correazo? En Estados Unidos yo hago esta pregunta en una iglesia y nadie va a levantar la mano. Aquí sí. Somos latinos. Latinos educados con chancleta y con correa. Y no era ilegal hacer eso. Pero eso nos formó a nosotros y ninguno de los que estamos aquí estamos locos. Y nos criaron con disciplina. Y la base y el fundamento principal de esa disciplina es el amor. Por amor es que nos querían corregir. Ahora, yo sabiendo que mi papá me va a perdonar, hago lo que sea. Hijo, usted está perdonado, va a ser mi hijo toda la vida y todo eso, yo siempre te voy a querer y todo, pero agarre su chancletazo. No te pongas a jugar con Dios porque Dios no da correazo y chancletazo. Los castigos y la disciplina de Dios pueden ser más drásticas. Entonces tenga cuidado. El otro asunto es que un verdadero hijo de Dios que ama a su padre se va a portar bien. Se va a portar bien. Porque sabe que su papá va a guardar un celo por los suyos. Mi hermano, varios principios que quiero que nos llevemos hoy a nuestras casas. En primer lugar, el ejemplo que pone Jesucristo en limpiar a golpes el templo, puede aplicarlo con su propia vida cuando Él quiere sacar todo lo que se interpone entre Dios y yo. Y eso se llama pecado. Mientras yo tenga dentro del templo unos mercaderes, Él va a seguir molesto. Mientras dentro de mí haya cosas que yo las conozco y las puedo controlar y no las quiero sacar, Él va a seguir molesto. Bueno, Él es amoroso, pero miren cómo volteó las mesas y le dio latigazo a la gente. Principio número 1. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vive tu vida en santidad. Número 2. Dios es el que va a cuidar a su iglesia. El mismo Jesucristo es el que va a estar velando por la limpieza, el orden y la santidad de su casa. Número 3. A veces lo hace muy violentamente. Mi hermano, a veces la disciplina de Dios es agresiva. Puede que estés pasando un momento donde no veas bendiciones. Y tú arrodillado orando, perdón. Deja de hacerlo. Deja de pecar. Al final de todo esto, fíjense como los mismos judíos le preguntan a él: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Algo así como que, ¿quién eres tú? Identifícate. ¿Bajo qué autoridad tú haces todas estas cosas? Y Jesús le dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos decían: mío, esto tardó 47 años, tú no sabes lo que estás hablando. Pero Juan escribe es que él se refería a su propio cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En base a qué él tiene esta autoridad? Él con su resurrección mostró que es Dios y que tiene autoridad. Mi hermano, llévense esto en sus corazones. Tenemos que mantener santidad y orden en el templo del Espíritu Santo, que es nosotros mismos.
Nuestra vida debe ser ordenada conforme a la voluntad de Dios.